Vídeos didácticos con el tema 2 que habla de la alimentación, la nutrición y la higiene alimentaria. Estos son los 6 puntos que va a tener el tema y vamos a empezar, pues, como es lógico, por el primero, ¿vale? En esta lección online vamos a hablar de la nutrición, la alimentación y los nutrientes, dejando para puntos posteriores el tema de las dietas, de los alimentos y de la conservación, manipulación y contaminación de los alimentos, así como sus consecuencias. Bien, cuando hablamos de nutrición, ¿qué estamos hablando cuando hablamos de qué estamos hablando cuando hablamos de nutrición? La nutrición son un conjunto de procesos químicos que tienen lugar en nuestro cuerpo y que nosotros no controlamos, son inconscientes. Entonces, a través de la nutrición obtenemos la energía para desarrollar las funciones vitales y la materia para producir nuestra propia materia. Entonces, la nutrición es el proceso por el que transformamos los alimentos en los nutrientes. Esos nutrientes son las moléculas, los compuestos químicos que nuestras células pueden usar para fabricar materia y para realizar las funciones vitales. ¿Vale? Cuando comemos, lo que estamos ingiriendo son una serie de moléculas, todo es química, ya sabéis, entonces estamos ingiriendo una serie de moléculas que nuestras células no pueden aprovechar. Lo que necesitamos es que la nutrición para transformarla en elementos químicos más sencillos que sí que nuestras células pueden utilizar. La alimentación, por el contrario, es algo que nosotros hacemos de forma consciente, es decir, lo pensamos. Y supone el hecho de ingerir alimentos, comer. Entonces, esos alimentos que nosotros introducimos en nuestro cuerpo, mediante la nutrición, se transformarán en los nutrientes que necesitan nuestras células. En consecuencia, la nutrición y la alimentación son dos cosas bastante diferentes. Por un lado, la nutrición depende de la alimentación. Es decir, nosotros necesitamos introducir en nuestro cuerpo alimentos para que tengan lugar esas reacciones químicas que lo vayan haciendo cada vez más sencillo para ser usados por la célula. Si no nos alimentamos, pues lo que hace nuestro cuerpo es tirar de reservas. Esas reservas pueden ser, por un lado, las grasas, pero también los músculos, con lo cual estamos perjudicándonos a nosotros mismos. Hay que comer, alimentarse de forma regular. Luego, la alimentación es un proceso voluntario. Nosotros tenemos hambre y hacemos de forma voluntaria el acto de comer, mientras que la nutrición no puedes elegir qué parte de tu cuerpo quieres que aproveche el proceso de nutrición para formar nutrientes. Y en la alimentación principalmente participa responsabilidad del aparato digestivo, mientras que la nutrición es un proceso en el que participan todos los sistemas y aparatos que hemos visto que están relacionados con la función de nutrición. Bueno, os dejo ahí la foto de la mariposa para la pregunta que viene a continuación. Los nutrientes, principios inmediatos, principios esenciales, esos términos están en desuso, pero todavía se oyen alguna vez en la tele y demás. Son las sustancias químicas, los compuestos químicos que nuestras células emplean para realizar las funciones vitales y se obtienen mediante la nutrición a partir de los alimentos. Como vimos en el tema anterior, una serie de biomoléculas que son las que conforman la materia viva. Y vamos a ver que prácticamente corresponden los nutrientes con las biomoléculas, salvo los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos nuestras células son capaces de sintetizarlos, de crearlos a partir de moléculas sencillas. Los nutrientes, como las biomoléculas, se clasifican en dos grandes grupos. Los inorgánicos, que son el agua, las sales minerales, y los orgánicos, que corresponden con los glúcidos, los lípidos, las proteínas, y un grupo que no está entre las biomoléculas, que son las vitaminas, que veremos que son fundamentales para nuestro cuerpo, pero que químicamente no forman un grupo homogéneo. El agua. El agua, como espero que sepáis, es una molécula formada por un átomo de oxígeno que está enlazado con dos átomos de hidrógeno. ¿Vale? Es el elemento fundamental para la vida. O sea, actualmente la NASA, la Agencia Espacial Europea, los rusos, los chinos, todo el mundo que busca vida en otros planetas, lo primero que hacen es buscar planetas donde haya agua líquida, ¿vale? Porque consideran que el agua líquida es lo que hace posible que se desarrolle la vida. Es la molécula, el compuesto químico más abundante en nuestro cuerpo, llegando al 65-60% de la masa de una persona adulta.
y tiene varias funciones en nuestro cuerpo. Por un lado es el disolvente de los nutrientes. ¿Qué significa eso? Que cuando los nutrientes están en un medio acuoso, se comportan diferente que si están en un medio seco. Y ese medio acuoso permite que tengan lugar, que se realicen las reacciones químicas que son indispensables para la vida, lo que se llama metabolismo. ¿Vale? Como vemos en la imagen, por ejemplo, cuando echamos sal en el agua, los componentes atómicos de la sal se van separando por la interacción que tienen con las moléculas de agua. Pues un efecto parecido pasa con las moléculas, con los nutrientes, con las biomoléculas. Luego el agua es el medio por el que transportamos las sustancias en el interior de nuestro cuerpo. El componente mayoritario de la sangre, de la linfa, ¿vale? Es el agua. Sin ese agua no podríamos tener un sistema circulatorio que nos permite tener un tamaño considerable. Y luego participan en la regulación de la temperatura corporal. Tanto porque el agua, para cambiar la temperatura del agua es bastante difícil, hay que ponerle mucha energía, como la sudoración, por ejemplo, que hace que salgan gotitas de agua de nuestra piel y al evaporarse ese agua refrescan nuestra piel. Las sales minerales. Las sales minerales incluyen un conjunto de elementos químicos que necesitamos en pequeñas cantidades pero que son imprescindibles para nuestro cuerpo, como el calcio, el flúor, el hierro. ¿Vale? Las funciones de las sales minerales las vamos a hacer en dos grandes grupos. Por un lado, forman estructuras de nuestro organismo, normalmente las que son más duras, como los dientes y los huesos, ¿vale? Los dientes con el flúor, los huesos son un fosfato cálcico, y por otro lado regulan el funcionamiento de nuestro cuerpo. Realizan funciones que no pueden realizar las biomoléculas orgánicas. Por ejemplo, el hierro, que participa activamente en el transporte de oxígeno a través del cuerpo, o el sodio y el potasio, que son fundamentales para la comunicación entre las neuronas para poder pensar. ¿Vale? Siempre las sales minerales hay que introducirlas en nuestro cuerpo. Y bueno, el típico debate sobre si las lentejas son el alimento con más hierro o no, pues en esta tabla podéis ver que aun siendo muy ricas en hierro, las lentejas no van a ir a un imán nunca, porque su porcentaje en peso de hierro no llega al gramo. Los glúcidos. Los glúcidos, azúcares y los hidratos de carbono, científicamente la palabra correcta es glúcido, son moléculas formadas por carbono, hierro y oxígeno. Y como veíamos en el tema anterior, tienen diferentes grados de complejidad, ¿vale? Formando polímeros por la unión de monómeros de piezas muy parecidas o iguales que se unen de forma repetida formando una larga cadena. En los monómeros de los glúcidos se llaman monosacáridos o azúcares sencillos como la glucosa, y son los glúcidos que emplean las células. ¿Vale? Tienen una estructura hexagonal la mayoría, hexosas, aunque alguna, como la fructosa, que es el azúcar de la fruta, es un pentágono, es una pentosa. Y luego tenemos los polisacáridos, que son los polímeros de los glúcidos. Son los azúcares complejos, son los que normalmente ingerimos con la alimentación, como el almidón, la fécula. ¿Vale? La representación de los polisacáridos se realiza uniendo los hexágonos que representan las hexosas que lo forman. En caso de que fuera fructosa, que es un pentágono, pues sería la unión de los pentágonos. La función de los glúcidos, la principal, que no la única, pero la que nos vamos a quedar este año, es que son la fuente de energía fundamental de nuestro organismo. Es lo que primero empleamos para obtener energía. Los lípidos. ¿Vale? Los lípidos son un grupo que químicamente incluye compuestos químicos muy diferentes, pero todos tienen una característica en común, y es que son hidrófobos. ¿Qué significa ser hidrófobo? Que cuando están en un medio acuoso intentan alejarse del agua, ¿vale? Como las gotitas de grasa de una sartén, por ejemplo, cuando echamos aceite en un vaso de agua que no se mezclan. ¿Vale? Hay muchos tipos diferentes de lípidos. Como son tan variados, pues también las funciones que realizan son variadas. Por un lado,
son fuentes de energía, ¿vale? Y forman parte del aislamiento térmico de nuestro cuerpo, que corresponden con las funciones del tejido adiposo, ¿vale? El tejido adiposo está formado principalmente por grasa. Aquí tenemos unas gotitas, unos adipocitos, tanto en esquema como en fotografía de un microscopio óptico. Luego tenemos otros, como los fosfolípidos y colesterol, que forman parte de nuestra membrana plasmática, ¿vale? De la bicapa lipídica famosa son grasas. Y también como los glúcidos tienen más funciones, pero este año nos vamos a centrar con las dos principales. Seguimos avanzando con las proteínas. Las proteínas son también polímeros, al igual que muchos de los glúcidos. Entonces se forman por la unión de unas moléculas sencillas, en este caso los monómeros, se llaman aminoácidos. ¿Vale? La estructura de una proteína es, como vemos, en este caso, en esta imagen, 6 aminoácidos que al unirse forman una proteína. Los aminoácidos se diferencian en dos tipos. Los esenciales son los aminoácidos que nuestro cuerpo no puede sintetizar, no puede fabricarlos. Entonces necesitamos ingerirlos. Por eso es importante comer proteínas y en muchos casos de desnutrición o de malnutrición, el problema es que no se consumen las suficientes proteínas. Por otra parte, existe otro grupo que son los no esenciales, que son los que sí puede fabricar nuestro cuerpo. Podemos sintetizarlos y no los tenemos que adquirir en la dieta. Las proteínas cumplen pues una gran cantidad de funciones. Es de verdad los trabajadores de nuestro cuerpo, ¿vale? Y la idea que tenéis que quedar este año es que no podemos crecer, no podemos mantener nuestras células sin proteínas. Entonces, algunas de esas funciones en concreto es ser parte de la membrana plasmática y el citoesqueleto, ¿vale? En la membrana tenemos la bicapa lipídica, los lípidos, pero luego hay un montón de proteínas insertadas que realizan diferentes funciones. Son los catalizadores de nuestro cuerpo, son lo que se denominan las enzimas. Las enzimas son proteínas que participan, ayudan a que las reacciones químicas que hacen falta para la vida tengan lugar. Sin enzimas no habría reacciones químicas y no habría vida. Y luego otro batiburrillo de ideas para que os suenen, pues forman estructuras como los flagelos o el pelo. También participan en el transporte de sustancias como la hemoglobina, que es una proteína. Participan en la respuesta inmunológica. Los famosos anticuerpos que generamos son proteínas. También en caso de necesidad, en caso de que no hayamos comido en días, nuestro cuerpo se come nuestras propias proteínas. Por eso veremos más adelante que las dietas de no comer son perjudiciales para nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo empieza a autoconsumirse. Y por último, vamos a acabar con las vitaminas. Las vitaminas son sustancias muy variadas. Hay algunas que son lípidos, otras son proteínas, otras son compuestos, biomoléculas que no son biomoléculas, o sea, no forman parte del grupo de las biomoléculas, son muy diferentes tipos de compuestos químicos. Pero tienen una cosa en común, que es que son necesarias en muy pequeñas cantidades y son imprescindibles para que nuestro cuerpo funcione. Es decir, si no tenemos suficientes vitaminas, empezamos a tener enfermedades. No las podemos fabricar, entonces las tenemos que consumir. La famosa necesitas comer fruta y verdura fresca es cierta, porque si no el cuerpo no tendría las vitaminas suficientes para poder realizar las funciones adecuadamente. Hay un conjunto se consideran como 13 vitaminas fundamentales, aunque luego hay subtipos, ¿vale? Y también están en la fruta y la verdura, pero también veíamos antes en el hígado, en los pescados, en ciertas carnes. O sea que hay que tener una dieta equilibrada, variada, para poder consumir todo lo de vitaminas que nuestro cuerpo necesita. Y la carencia o escasez de vitaminas produce ciertas enfermedades. Por ejemplo, el raquitismo es una carencia de la vitamina D que hace que los huesos no se formen adecuadamente y especialmente en la infancia, en países donde tienen problemas de malnutrición, pues se ven niños, niñas con los huesos débiles por la carencia de esta vitamina durante su desarrollo. Luego la famosa vitamina C, de la naranja, que siempre recomendamos para evitar los constipados, pues cuando no tenemos una cantidad correcta de vitamina C, empiezan a aparecer en nuestro cuerpo hemorragias y úlceras. Bueno, pues con esto hemos visto, creo que os ha quedado claro lo que es el concepto de alimentación y el de nutrición, y os quedáis con una idea general de los principales nutrientes
que nuestro cuerpo necesita.